para que esa tarde entremos a la palabra del Señor con una enseñanza que creo que nos va a bendecir a todos nos va a bendecir esa tarde. Se los quiero leer en la versión 1909. Ahorita voy a explicar acerca de todo esto, porque es muy importante que nosotros como cristianos entendamos. Algunos dicen, bueno, ¿por qué hay tantas versiones, verdad? Hay una que ahorita ya se está llevando, que es el lenguaje básico. Me está gustando, está buena la traducción. Pero quiero leerles la versión más antigua que nosotros como hispanos tenemos. Dice la palabra del Señor así, póngase de pie, por favor, tantito, después se sienta para que escuchemos la palabra del Señor. Dice: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es el de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Se lo voy a volver a leer. Dice: mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es en la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Siéntese por favor en esa tarde. El título de esta prédica en esta tarde se llama Poniendo en práctica la palabra de Dios. Todos conmigo, por favor, tenemos que entender esto: poner en práctica la palabra de Dios. Ok, una de las cosas que son muy importantes es entender que la vida es práctica. Casi por lo general todos practicamos algo, algunos deportes, algunas cocina, algunas cosas que se aprenden en la escuela, en los trabajos se van desempeñando, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que casi la mayoría de las cosas que aprendemos, las aprendemos de una forma en la práctica que nos fueron enseñando nuestros padres. Por ejemplo, a barrer, ¿verdad? Hay quienes no saben barrer, esa es la realidad, y barren por donde ven nada más que hay basura. Pero cuando se barre así de una forma consciente, hasta se encuentran cosas que se perdieron hace como 20 años. ¿Qué significa eso? Que no supieron barrer bien, si no ya lo hubieran encontrado desde cuándo. Entonces, eso se fue aprendiendo en la práctica. Y creo que todos podemos llegar a decir, pues no es difícil, no es nada difícil ese tipo de cosas, ¿verdad? Otras cosas que también vamos aprendiendo es a lavar los trastes. ¿A cuántos de ustedes, o hermanas, a cuántas se les rompieron algún traste alguna vez por lavarlos? Y de repente sentimos como que el mundo ya se nos venía encima porque te lo dije. ¿Cierto o no es cierto? Esa palabra que causa hasta pánico en algunos hogares. Ese te lo dije. Y con el paso del tiempo ahora hemos aprendido a lavar trastes. Digo, no es malo que los hombres lavemos trastes, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que también hacer dentro del hogar. Digo, ya en el cristianismo no existe el machismo, nada de que nada más las mujeres lavan los trastes, también los hombres, ¿ok? Sin embargo, también hay cosas que, por ejemplo, usted no podría volar un avión. ¿O sí podría volar un avión? A lo mejor subirse a él sí, ¿verdad? Pero volarlo no creo que usted lo pueda volar. ¿Por qué? Porque esa es ahora sí que es una carrera. Es algo que usted tuvo que llegar, ser instruidos, aprender ciertas cosas del avión, ¿verdad? Yo siempre pensé que cuando uno ve y que llega al aeropuerto, llegan los pilotos, las aeromosas, y casi todos traen un maletín cargando, y el capitán siempre llega con una maleta, ¿no? Hasta se ve así, el tipo se ve elegante, por así decirlo, ¿verdad? Su traje así casi impecable y toda la cosa. Yo pensé que era su equipaje del capitán, y hasta que un día él me comentó que no, que ahí en esa maleta llevan un librote para seguir las instrucciones de vuelo. Y es interesante eso. ¿Por qué? Porque cuando de repente el avión hace algo, ¿sí? No quiero decirle falla, ¿verdad? Sino que en un momento dado como que de repente sonó un botoncito, ¿sí? Tienen que ir al manual. ¿Y sabe para qué sirve el manual? Para poner en práctica lo que dice el manual. Sabe que la vida cristiana muchas veces nos cuesta trabajo que nosotros
agarremos nuestro manual, que es la Biblia, y aprendamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Por eso lo que acabamos de leer en Santiago capítulo 1 versículo 25 dice que no debemos de ser oidores olvidadizos. O sea, nos gusta escuchar, y hay gente que le gusta escuchar una buena palabra profética, ¿sí? Y quieren nada más escuchar una palabra que les hable a lo que a lo mejor, si no tiene novia, imagínense que llegue un profeta y le diga, no, el Señor te va a dar una hermosa dama, y eso es lo que quisieran escuchar, ¿no? Pero a veces no va a ser así, va a ser la que en un momento dado tú encuentres, porque también he aprendido a que Dios no nos da a la esposa que elegimos, la escogimos nosotros, ¿o no es cierto? Claro, no podemos culpar a Dios. ¿Quién culpó a Dios? Adán, la mujer que tú me dices, y desde ese día dijo Dios, jamás me vuelvo a meter en esta bronca, ¿sí? Que la escojan ellos, ¿no es cierto? ¿A quién le pusieron una pistola en la espalda para que se casaran? Nadie vaya a levantar la mano, porque todos por voluntad propia decidimos un día tener a la esposa que tenemos, ¿ok? Y es así, ¿sí? Ok, yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. Una de las cosas que cada día te va a hacer un mejor creyente es poner en práctica lo que se predica. Ahora, ¿cuántos conocemos que Jesús era el hombre más humilde que ha existido sobre la tierra? Sí, aunque la Biblia hable de Moisés, pero eso fue en el tiempo de Moisés. Pero ya cuando le escarbamos un poquito a la vida de Moisés, no era tan humilde como que nosotros pensamos, ¿eh? Tenía sus cosas, ¿no? De repente el tipo se creyó así el super revolucionario, mata a un egipcio, y después quiere empezar a ser juez, y sale huyendo de Egipto, ¿verdad? 40 años tiene que estar en el desierto para quitarle todo el ego que traía de Egipto, ¿sí? Pero en el desierto Moisés empezó a darse cuenta que poner en práctica lo que Dios les ponía les iba a traer mucha bendición, ¿ok? Hoy vamos a ver algunas de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere tener el mejor ejemplo en la Biblia, no lo encuentre en David. Tome nada más lo bueno de David, tome lo bueno de Moisés, pero su ejemplo a seguir en la Biblia se llama Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Ahora vámonos a Juan, por favor. Perdón, antes de que vayamos, vamos a leerlo en la Biblia, la Nueva Biblia Viva, ¿sí? Esta traducción que acabamos de leer de Santiago capítulo 1 versículo 25. A ver si en cabina lo tienen, por favor. Si lo tienen, pónganlo en pantalla. Pero me gustó esto. Dice, pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Se lo vuelvo a leer. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. ¿Será dichoso en lo que qué? En lo que hace, ¿ok? Ahora sí, vámonos por favor. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a encontrar una de las historias que se van a empezar a predicar en estos días. Pero fíjese bien, póngame atención por favor, ¿sí? De repente hay una semana especial donde todo mundo se cree cristiano, ¿sí? Y a veces hasta dicen, es que este día no digas ninguna grosería. Y dice uno, y entonces todas las demás sí, pero este día no se va a decir groserías. Qué interesante es eso, ¿verdad? ¿Sí? Es más, mire, yo recuerdo que mi abue decía, este día ni la cama se tiene que tender, porque es un día especial. Y todo el mundo nos quedábamos viendo diciendo, bueno, ¿qué tan especial es? Porque no nos lo sabían explicar, ¿verdad? Ahora, pónganme atención en todo esto, mis hermanos. La Biblia es un libro que no solamente es historia. En la Biblia vamos a encontrar temas muy importantes
para ponerlos en práctica, ¿sí? Y para que sepamos muy bien por qué hacemos lo que hacemos. Mucha gente va a la iglesia a cantar porque hay cantos hermosos. No, pues entonces metemos a la tropa loca. ¿Alguien conoció la tropa loca? Sí, eran de mis tiempos, de los 90s. El hermano Saúl. Era un grupo musical, ¿sí? Así se llamaba, no lo estoy inventando, la tropa loca. Bueno, hay cantantes muy inspirados por Dios. Han compuesto melodías muy agradables. Pero escuche esto: si usted tiene un himnario, y no le vaya a hacer ¿sí? Si usted tiene un himnario todavía, ya sea de himnos de victoria, ya sea himnarios de gloria, ¿sí? Cada uno de los cantos que se ponen en esos himnarios era para ponerse en práctica. Eran enseñanzas. Era algo que en un momento dado, ¿sí?, los autores pensaron en la iglesia para que a través de lo que leían en la palabra del Señor lo llevaban a cantar. Ahora, ese método funciona, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa fue la forma en que los hebreos les enseñaban a sus hijos, ¿sí? No crean que nada más era de repetir por repetir. Se sentaban a la mesa y antes de empezar a comer cantaban una porción de lo que el padre le había enseñado al hijo. Y después, cuando él ya tenía sus propios hijos, cantaba lo que esa canción el padre le había enseñado. Era la forma práctica de que ellos pudieran aprender la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Cuando la Biblia empezó a ser escrita, no fue en el tiempo de la salida de Egipto. En la salida de Egipto, ¿sí?, no tenían Biblia como tal, ¿sí? Fue hasta la etapa de los reyes, donde los escribas empezaron a hacer las crónicas y empezaron a recopilar lo que los ancianos entonces les habían enseñado a todo el pueblo de Israel. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, póngame atención en esto. Por eso, muchas veces cuando vamos a leer el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, no vamos a leer que dice Moisés, y yo busqué al Señor y yo subí al monte. No, dice sí, y subió Moisés al monte. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que lo está escribiendo, pero no es Moisés. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Pero siempre la Biblia, ¿sí?, ha tenido una inspiración en la que no se le olvidaba a la gente, porque era la enseñanza que Dios le había dejado al pueblo de Israel. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿sí?, porque cuando nosotros vemos enseñanzas en la palabra del Señor, ¿sí?, es algo que nos va a hacer recapacitar para que nosotros aprendamos. Una de las cosas más importantes es que nosotros siempre sepamos que cada enseñanza va a darle valor a tu vida. ¿Sí lo estamos entendiendo? Toda enseñanza en la Biblia le va a dar valor ¿a qué? A mi vida. Pero si no se pone en práctica, eso se va a perder. ¿Sí lo entendemos? Por eso es muy importante. Miren, si yo tengo un conocimiento acerca de cambiar pilas, me puedo quedar en cambiar pilas de relojes nada más. Pero si yo puedo desarmar ya un reloj y después volverlo a armar, crecí con un conocimiento que lo puse en práctica, y eso le dio valor a mi vida en el aprendizaje. Ya no solamente sé cambiar pilas, ahora sé desarmar relojes y los puedo volver a armar. Ese conocimiento alguien me lo enseñó y lo puse en práctica. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, vean esto. Vamos a ver. Juan capítulo 13. Dice la palabra del Señor que venía una fiesta. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Cuál fiesta entonces vamos a ver? ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? En abril. Bueno, este año, perdón, disculpen. Año 2025, ¿qué semana es Semana Santa? Del 13 de abril, ¿sí?, en adelante, ¿ok? 13 de abril es
Domingo de Todos Ramos. ¿Por qué se celebra Domingo de Todos Ramos? ¿Por qué? ¿Porque se ponen palmitas en las casas o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? ¿Sí? El Señor Jesucristo entra a la ciudad, ¿sí? Montado en un burrito. Y la gente, algunos se quitaron su capa y la tendieron, pero otros que no tenían capas, cortaron ramas, ¿sí? Y las pusieron en el camino. Ahora el Señor Jesucristo pasó y se cantó un cántico profético: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo lo estaban recibiendo a Jesús? Como el Rey de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es Domingo de Ramos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pero después vamos a ver algo que está sucediendo antes de que eso suceda. Jesús va a entrar como el Rey. Y Él es nuestro Rey. Por supuesto que es nuestro Rey. ¿Sí? A ver, levanten la mano que Jesús no es el Rey de su vida. ¿Les digo quién levantó la mano? Ok, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los discípulos. Y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, ¿qué dice? Vosotros me llamáis, ¿qué? ¿Estamos entendiendo ahora sí? ¿Qué hace un maestro? Enseña, ¿verdad? Vosotros me llamáis, ¿qué dice? Y Señor, y lo dicen bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Los unos a qué? A los otros, ¿ok? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Subraye por favor el versículo 27, por favor. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Subráyelo. De verdad, esto es lo que en esta tarde nos va a dejar una gran enseñanza. Si sabéis estas cosas, ¿sí? ¿Qué dice? Serán bienaventurados y seréis si las hiciereis. Vamos a leer lenguaje básico, por favor. Versículo 17 dice: si entendéis estas cosas y las ponéis en práctica, serán felices. ¿Serán qué? Felices. Ok. La fiesta de la Pascua es algo que la iglesia cristiana también practica. Con ella recordamos la muerte del Señor.
Cristo se entregó por Él mismo. No fue enjuiciado. Como tal, no tuvo derecho a eso. Fue condenado a una muerte, a una de las peores torturas que existen del sistema romano de aquellos tiempos. Nosotros podemos ver todavía, incluso en la película La Pasión de Cristo, cómo Jesucristo fue azotado. Yo quiero decirle algo. Para mí, yo considero que todavía está muy corto lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Porque realmente, sí, en la cruz del Calvario, el cuerpo no se puede sostener con 3 clavos, mis hermanos. Les falta un instrumento que hasta el día de hoy no lo han hecho. Y era colocarle un asiento con un palo que era insertado, mis hermanos, para que el hombre pudiera sostenerse. Y por eso es que era una de las peores humillaciones, porque vemos a Jesús crucificado con un calzón, pero la realidad es que estaban encuerados, estaban totalmente desnudos. ¿Sabe por qué? Porque tenían que ser exhibidos, puestos a la vergüenza. Y el Señor Jesucristo, habían visto acerca de todo eso porque era una práctica para malhechores. Y Él fue tratado así, de esa forma. Pero antes de ir a la cruz, el Señor quiso que sus discípulos aprendieran una de las mejores lecciones, que si nosotros lo ponemos en práctica, dice la palabra del Señor, van a ser felices. Ahora, ¿quién no quiere buscar la felicidad? Buscamos la felicidad de muchas maneras, de muchas formas. Buscamos la felicidad en el amor, en el dinero, en el trabajo. Queremos la compañía de personas que en un momento dado nos caigan bien. Pero cuando no nos caen bien, simple y sencillamente nos damos la vuelta y nos retiramos de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros buscamos la felicidad en algo que pasa, siempre y sencillamente muchas veces terminamos tan frustrados que muchas veces vamos cerrando nuestro corazón, nuestras vidas. Y hacemos cosas que antes no la hacíamos, y ¿sabe qué decimos? Es que la vida me ha dado grandes lecciones. Pero una de las grandes lecciones se llama la humildad. Saber quién eres, pero nunca dejar que eso te vuele la cabeza. Que siempre entiendas, mi hermano, que para ser mayor delante de Dios, tienes que aprender a hacer con los demás lo que a veces no lo harías. ¿Estamos aquí en esta tarde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servicio nos cuesta trabajo hacerlo. Queremos que todo el mundo nos sirva a nosotros. Y no tomamos en cuenta esto, que días antes de que se celebre la fiesta más grande de los judíos, porque es esta la fiesta más grande, el Señor Jesucristo sabe que va a ser traicionado y toma una toalla, se la pone en su cintura y toma agua para lavarle los pies a los que les está enseñando. Hoy es el tiempo en que nosotros entendamos que para ser felices, lo que yo tengo lo tengo que aprender a compartir con los demás, pero con la práctica, mis hermanos. Y esto que es algo que nosotros tenemos que entender. Hay algo que si nosotros entendemos, mis hermanos, vamos a llegar a ser felices, que dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro lo describe muy bien. Vámonos a primera de Pedro, por favor. Ese hombre era un hombre común, era un pescador. Capítulo 1, por favor. Pero él fue tan impactado por lo que aprendió a hacer del Señor, que este hombre, dice la palabra del Señor, que sanaba a la gente con su sombra. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo hoy cuando alguien hace un milagro? Quieren tener estadios llenos, campañas, guaruras para que nadie los llegue a tocar. Es en serio. ¿Hasta dónde el diablo ha engañado a la iglesia? Que tenemos que hacer lo que el mundo hace.
y vivir como si fuéramos mundanos, gente vulgares, mis hermanos, gente que se hace unos cortes de pelo tan horribles, pero que se sienten sus dioses de los que van a sus conciertos. Sí, me estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos. Y hay algo que yo quiero que usted vea. ¿Qué aprende una persona que sabe que para ser feliz necesita tener un conocimiento de esto? ¿Sigue aquí conmigo? Ahora vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 4. 60, por favor. 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como piedras ¿qué? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios, ¿qué dice? Espirituales. A veces pensamos que un sacrificio espiritual es cantar desde aquí. Ay, es que le estoy dando un sacrificio a Dios con mi voz, con mis cánticos. No, lo que hizo Jesús ese día, eso es un sacrificio espiritual, porque está doblegando su ego y él está creciendo espiritualmente. Sigue aquí conmigo en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Él es la piedra viva del ángulo. En Él nos vamos a soportar, en Él nos vamos a apoyar. Pero si tú quieres crecer, aprende de Él, que Él fue un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, mis hermanos, el crecimiento se da en la medida que usted deje su servicio en las manos de Dios. Y aprendamos a servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Él está viendo. No si tocas bonito, no cuántos redobles le des a la batería, no cuántas carreras de teología ya te hayas echado. No, es que tanto estás poniendo en práctica lo que Dios dice en su palabra. Sigue aquí conmigo. Por lo cual también contiene las escrituras. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, los que creéis él es precioso, perdón. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué dice? Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué dice? Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis, ¿qué dice? Alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros. ¿Cómo a qué? Porque nuestra patria, ¿dónde está? Esto es pasajero. Si usted quiere irse algún día al cielo con todo y su carro, el carro no va a entrar. Quiero darle esa mala noticia. En los años 70 yo era un niño cuando yo me admiré y dije, ay, ¿por qué enterraron a esta señora? ¿Y sabe con qué lo enterraron? Con un Rolls Royce. Con su Rolls Royce enterraron a una mujer. Y uno dice, ¿para qué? ¿Quién sabe si realmente ahí está el carro enterrado? La verdad.
Hubo un tiempo que las personas, algunas personas malvadas se dedicaban a sacar a los muertos, porque hubo un tiempo que no había tanta porcelana o cosas para las dentaduras, y les ponían oro a la gente en los dientes, ¿sí? Pedro Navaja, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían? Había profanadores de tumbas, sacaban a los muertos y les quitaban los dientes por el oro que se habían llevado a la tumba. Esta mujer un día decidió pensar que para ella lo valioso había sido su carro. Su corazón siempre estuvo en la tierra. Si nosotros como iglesia no sabemos dónde vamos, cuál es nuestra patria, la verdad estamos perdidos, hermanos. No sabemos que nuestra patria es celestial, que es lo mejor que vamos a recibir. Aprende a disfrutar ahorita lo que tienes. Dale gracias a Dios con lo que tienes. Pero siempre ten la vista en el objetivo de llegar a donde está el Señor. Somos extranjeros, como lo dice la palabra del Señor. ¿Dice amén? Dice, ¿dónde me quedé? 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos. ¿Amad a quién es? Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo cuesta trabajo? Es más, miren, hay quienes quisieran la oportunidad de agarrarse de las greñas para demostrarles, dicen, que no soy dejado, que no soy dejada. Ve lo que dice la Biblia. Yo le hago una pregunta: ¿a quién se lo prendería Pedro? ¿A quién se lo prendería? ¿Pablo se lo enseñaría? ¿Juan? O sea, está escribiendo, mire, es más, la historia siempre ha considerado a Pedro como un hombre ignorante. Error, mi hermano. Porque cuando uno indaga, ¿sí? Pedro era un pescador, pero nunca se decía que era ignorante, porque él usa una palabra de que, yo soy un pescador. No. Mire, se atreve a escribir 2 cartas universales y que la leen y que la estudiaron hombres eruditos. Y hoy han llegado a la conclusión de que este personaje, Pedro, ¿sí?, sabía muy bien escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Vea cómo está escribiendo. Le aprende a su maestro. Pedro no era así. De verdad, Pedro no era así. Cuando Jesús llega, según Marcos,
porque ni Mateo lo escribe de esa forma como lo escribe Marcos. Y el Señor le dice, boga mar adentro, y cuando salen los peces, Pedro cae rendido. Pedro era un quebrantador del Sabbat. Y el Señor le hizo un milagro. Porque lo que él dice, soy hombre pecador. Le debía mucho al fisco. Mateo lo conocía. Y ahora vemos a una persona transformada. Está escribiendo una carta universal. ¿Y sabe a quién se la está escribiendo? A la iglesia de Babilonia. En los tiempos, mire, en el año 67 antes de Cristo, el emperador Pompeyo es el primero que conquista Jerusalén del Imperio Romano. Sitia Jerusalén. Somete a todos bajo el yugo del Imperio Romano. Y empieza a haber una generación con un odio hacia Roma. Y de repente surge un grupo de personas que se llaman celotes. Y estas personas se les decía sicarios. Y ellos tenían como objetivo matar a funcionarios políticos. Y cuando ellos empiezan a tener esto, Jesús llega a nacer en el momento en que está la opresión, en el momento más difícil. Pompeyo no fue una persona que dijo, ay, voy a hacer grandes cosas con él. No, los trató mal, los humilló. Les puso a Herodes, para que lo entiendan. Él les impone a Herodes. Los sacerdotes originales desaparecieron. Empezaron a comprar corruptos el sacerdocio y los ponían para que el pueblo estuviera ahí. Anás y Caifás no eran sumos sacerdotes, los habían puesto. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Y entonces este hombre crece con ese odio hacia el Imperio Romano por el cobro excesivo de impuestos. Y llega el momento en que estaban siendo tan oprimidos que ellos empiezan a hacer cosas, a quebrantar lo que el Señor había ordenado. Y Jesús llega en el momento a decirle, préstame tu barquita para predicarles a todos los que están escuchando. Y según Marcos dice, toda la noche habían pasado sin qué, haber pescado nada. Después de terminar de predicar, él siguió remendando sus redes. Él estaba escuchando nada más que estaba predicando Jesús. Léalo. Estaba remendando sus redes. Y cuando termina de predicar le dice, Pedro, vamos a pescar, boga mar adentro. Es lo que lo sorprende a Pedro. Un hombre que lo conoce, un hombre que sabe qué necesidad tiene. Y cuando sucede la pesca milagrosa, Pedro cae rendido a Jesús y empezó a aprender. Ahora, no es fácil cambiar. Aprenden a Jesús y ¿qué hace Pedro? Reacciona. ¿Qué hace? Saca su espada y le corta la oreja. ¿A quién? A un soldado oficial del sumo sacerdote, no de los romanos. Si no, Pedro se hubiera metido en un problema muy grande. Es interesante la historia de Pedro. Un hombre que ahora está escribiendo una carta para que la iglesia aprenda a servirle al Señor. ¿Sigue aquí? ¿Dónde me quedé? Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación.
Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus enseñanzas. Lo que Él enseñó. Eso es lo que significa pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no tocaba 7 veces otra vez el claxon. Así. Digo, lo estoy traduciendo al lenguaje actual. Que cuando lo maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Efesios, por favor. Amén. Bueno, Pedro tuvo un cambio en su vida radical. Y cuando me digo radical es que no quiere decir que no tuvo errores. No. Él creyó que Dios estaba obrando en su vida. Él supo quién era Dios en su vida, quién era Jesús en su vida. Ahora, yo quiero decirle algo, mi hermano. Si nosotros nos cuesta algo saber o hacer, ¿sí? Es porque el día que tú salgas de eso, vas a ver la diferencia de lo que Dios hace en tu vida. ¿Sí estoy dándome a entender? Esto no tiene por qué avergonzarnos, porque todos hemos batallado con algún problema de nuestra vida. Algunos contestones, y por más que le decimos, Dios, de verdad ya no quiero contestar, pero ¿qué hago, Señor? Llévatela. Mire, hay gente que agarra las cosas no porque las necesite, porque está batallando con alguna área de su vida y ve algo que no está bien acomodado. Dicen, esto es, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. De verdad. Y sentimos como que no vamos a pasar la prueba, mi hermano. Ahora, ¿lo podremos lograr? O sea, ¿habrá gente que en un momento dado diga, la palabra de Dios está haciendo efecto en mi vida? Fíjate lo que dice Efesios. Efesios, por favor, capítulo, ¿qué dije? ¿No dije? Pues no pusieron atención, sí lo dije. Efesios 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios. Yo le dije hace rato, mire, es bueno aprender, porque ¿quién no quisiera tener la humildad de lo que tenía el corazón de David? Mire, hay un salmo que David, él dice, yo sé de dónde me sacaste, de detrás de la majada fui llamado. Ese salmo es uno de los salmos que demuestra que David todo el tiempo sabía poner los pies sobre la tierra. Y David sabía mucho, es más, él sabía tener dependencia siempre de Dios. Siempre, mi hermano.
¿Sabe por qué? Entrar a ser parte de la familia real no iba a ser fácil. Él se había enamorado de Mical. Mical se había enamorado de David. Era un romance imposible. Era el cuento, mi hermano, de la Bella Durmiente. O más bien de Shrek y Fiona. No iba a ser posible. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venía David? ¿De cuidar? ¿De cuidar? ¿De oler? ¿De tener una carencia de estudio? ¿Quién era Mical? Una princesita. Tenía escuela, tenía formación, sabía sentarse a comer, sabía hablar en público. Imagínese ahora casarlos en ese momento a David y a Mical. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Qué vio Dios en él? Le dice el Señor a Saúl: mira, yo veo que tú estás viendo lo que hay en el hermano de David, Eliab. Gracias. Un hombre fuerte, alto, sabe usar la espada. Pero yo a ese no lo quiero. Aminadab, ese tampoco lo quiero. Y la pregunta que hace Samuel, le dice: ¿no tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? Y cuando llega David, le dice Dios a Samuel: es este. Porque yo no veo la apariencia, yo veo lo que hay en su corazón. Porque el hombre mira lo que quiere ver, pero el Señor escudriña. El Señor escudriña. ¿Qué cosa? El corazón. Por eso le dije: tome nada más lo bueno de David. Pero si usted quiere tener el mejor maestro, dice Pablo: sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y lo primero que menciona aquí dice: y andar ¿en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A ver, ¿a qué huele el amor? Porque aquí hay algo que ya se está describiendo. ¿A qué huele el amor? Si le preguntamos a los chavos que todavía no son novios, pero se están pretendiendo, ¿sí? ¿A qué huele el amor? ¿Sabe qué es lo que nos atrae el uno al otro como pareja? Las feromonas que soltamos. Entonces, si hay algo que se suelta en el aire y que solamente la persona indicada lo va a oler. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Eso es agradable. Ahora póngame atención. Mire, una de las cosas que el Señor Jesucristo, cuando vino, Él se dio cuenta de la corrupción que existía en el sistema religioso. No hablemos del sistema político porque ya lo hemos visto, ya lo dijimos. Roma había puesto a Nerón y Nerón había hecho lo que él quería. ¿No es cierto? Pero mire, un soporte para cuando las cosas están corruptas en el sistema político es el amor que Dios trae a través de la iglesia. Pero cuando la iglesia también se corrompe, entonces suceden cosas malas. La iglesia, por eso el Señor la pone para que la iglesia pueda ser la que haga que la presencia de Dios nunca deje de llegar.
Le voy a poner un ejemplo. Hoy Haití es el país más pobre del mundo. ¿Sabe por qué? Predicar la palabra de Dios en Haití es sentencia de muerte. Hay una anarquía tremenda. Y ellos hicieron pacto con el diablo para sacar a los franceses de la opresión. Y entonces, quienes han ido dicen, en cuanto tú tocas y llegas, huele a muerte, huele feo, es algo desagradable. Ahora, ¿qué hace el amor? Es capaz de tener a un Mateo y a un Pedro unidos, hacerlos unidos, dos hombres que se odian. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? Como cristianos nunca debe de faltar eso en nuestra vida. Debemos de ser unas personas que, como dice la palabra del Señor, tenemos que amarnos. Porque la Biblia dice, porque el amor cubrirá muchos errores. Muchos errores. Como padres, muchos lo podemos entender. Los hijos no son perfectos, pero el amor de un padre hacia un hijo, cuando es un padre que ama a sus hijos, jamás se termina. Aún cuando hay madres que tienen a sus hijos dentro de las cárceles, los siguen amando, porque eso es lo que demuestra el verdadero amor. Por eso dice la palabra del Señor: ¿quieres aprender? Sed imitadores de Dios como hijos que te amó Él. Él te amó a ti. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto sabes cuánto te ama Dios? Estábamos platicando con nuestros hijos y uno de ellos me decía que cómo podía darse cuenta de eso. Y yo le dije, la forma más sencilla, hijo, es que tú sabes cuánto te ha perdonado Dios. Cuánto te ha perdonado Dios. Y eso provoca buscarlo a Él, porque sabes de lo que Él fue capaz de hacer por ti. Sí, me estoy dando a entender en esa tarde. Voy a ir terminando. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿qué dice? Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bondad, justicia y verdad. Otra vez, bondad, justicia y ¿qué? A ver otra vez, bondad, justicia y ¿qué? Verdad. Esto es el fruto del Espíritu. ¿Ok, mis hermanos? Un día
voy terminando con esto. Apóyenme por favor, muchachos. Váyanse subiendo. Le pidieron a Miguel Ángel, el pintor de lo que es la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. La capilla, perdón, gracias. La capilla de San Pedro en el Vaticano. Y le dieron a la tarea que buscara a un hombre con una apariencia muy humilde, con un rostro que despidiera una alegría y una bondad para describir a Jesús. Y cuando él se dio la tarea de buscar, encontró un hombre que después de analizarlo dijo: este hombre califica. Y le dijo: te quiero contratar para que poses para mi pintura. Y él la plasmó. Pero con el paso del tiempo le pidieron después a Miguel Ángel, le dijeron: ahora queremos que representes a Judas Iscariote, un hombre con odio, con avaricia, con algo que en un momento dado la gente luego distinga que es Judas Iscariote. Y este hombre se dio la tarea de buscar otra vez al personaje para que lo pusiera plasmar en esa pintura. Un hombre que en cuanto viera a la gente su mirada o su rostro dijera: ah, este es Judas Iscariote. Y su sorpresa fue que después de andar buscando encontró a la misma persona que había pintado para Jesús. Tiempo después, este hombre, su vida había cambiado. Se había juntado con malas amistades, se había tirado al vicio, había dedicado su vida al robo, al hurto, había estado en la cárcel. Y hoy su apariencia había cambiado con el paso del tiempo. Y cuando le preguntó, le dijo: ¿qué tú no te llamas fulano de tal? Y ese hombre le dijo: sí, es que tú fuiste la misma persona que un día posaste para mí, para que pusiera el rostro de Jesús. ¿Qué te pasó? Y este hombre lo único que le dijo fue: las malas decisiones que tomé en mi vida me trajeron a este lugar. Y el juntarme con personas que me hicieron sentir rencor, odio hacia las personas que amaba, me convirtieron en un hombre duro, en un hombre que no tiene sentimientos. Y así puede suceder en la vida, mis hermanos. Una vida que puede ser transformada como Pedro y que puede servirle a los demás, porque un día vio a su maestro que se puso una toalla y en un acto de humildad empezó a lavarle los pies a todos los demás, y él no quería. Dijo: no, ¿cómo crees que te vas a humillar a esto? Y él le dijo: déjalo, porque si yo te lo enseño, tú lo vas a hacer también. Tú lo vas a hacer también. Como hermanos, como cristianos, Dios nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros, pero allá hay gente que nos necesita a nosotros. Que vean la bondad de Dios en nuestras vidas, que sepan cuánto los está también amando ella, que se sientan que sí hay esperanza, que crean en el que pudo cambiar tu vida, en el que sigue transformando tu vida, que tú les hables de Él y que no les digas: ah, es que ayer te fuiste de borracho. No, que tú les digas en un momento dado: ah, no, es que mira, le debes dinero o me debes dinero. La gente necesita de lo que la iglesia tiene: una transformación.
no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y que lo demostremos los unos a los otros. Que cuando lleguen los niños latosos, eso digan: qué bueno que vino, qué ganas de tenerlo en mi clase. La iglesia, el templo donde yo crecí, estaba enfrente de la casa de mi papá. ¿Sabes cuántas veces llegaron, le tocaron y dicen: está dando mucha lata? ¿Y sabes qué sucedía cuando cerraba mi papá la puerta? Me pegaba. Pero hoy yo le doy gracias a Dios. Cuando yo veo a niños que llegan y dicen: es que da mucha lata, qué bueno. Dios te va a formar como maestro. Dios te va a formar como maestra. Qué bueno que lleguen. Tú no sabes si un día ellos van a estar predicando, ellos van a estar sanando gente, porque Dios los va a usar. Dios tiene cosas grandes. Así que ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie en esta tarde. Y yo quiero volverte a hacer esta pregunta: ¿oidor olvidadizo o hacedor de la palabra de Dios? ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Errores todos vamos a seguir teniendo, pero cuando nos soportemos los unos a los otros, el amor va a crecer. Y que le digamos al Señor en esa tarde: Señor, ¿por qué lo haces? Por amor te va a contestar. ¿Por qué me soportas? Por amor te va a contestar. ¿Por qué me tienes sano? Por amor te va a contestar. Nadie te ama más que yo, y eso es cierto. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿oidor olvidadizo o hacedor de la palabra de Dios? Escoge, mi hermano, en esta tarde. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos. Aquí estamos en esta tarde. Enséñanos a hacer tu palabra. Enséñanos, Señor, a obedecer lo que tú tienes para nuestras vidas. Pero abre tu corazón en esta tarde y dile: sí, me cuesta trabajo esto, Señor. He estado luchando con esto, Señor. Hay un resentimiento todavía en mi corazón de esto, de aquello, Señor. Estoy batallando en alguna área de mi vida. Pero en esta tarde, Señor, yo lo entrego. En esta tarde yo te lo cedo, Señor. En esta tarde, Señor, yo quiero ser hacedor de la palabra de Dios. Y quizás no te salga la primera, o a la segunda todavía no te salga. Pero no te des por vencido, mi hermano. Que entre más practiques la palabra de Dios, se va a volver algo fuerte en tu vida. Y vas a ver la victoria de Dios en tu vida. Entrégale. Si es orgullo, entrégaselo al Señor. Si es vanidad, entrégaselo al Señor. Si es amor al dinero, entrégaselo al Señor. Pero todos en esta tarde traemos algo con lo que en esta tarde le tenemos que decir: Señor, yo lo entrego. Yo lo entrego. Y quiero ser hacedor de tu palabra. Vamos, tómese un minuto más. Tómese un minuto más para que estemos en esta tarde ministrando el corazón del Padre. Él te ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto te he soportado. Él te ama. Eso nunca lo dudes. Él te ama. Él está haciendo cambios en tu vida. Él te está fortaleciendo en esa área. Pero deja a Dios ser Dios en tu vida. Y que Él lo esté haciendo, que Él lo esté haciendo. Pero no te alejes de su presencia. No huyas de tu presencia, de su presencia. No te escondes como Adán y Eva. Así le hayas fallado, ven a los brazos de Él. Porque Él te ama. Él te ama como nadie, mi hermano. Déjate querer. Déjate amar por el que lo da todo por ti. Deja que Él sea el que en esta tarde haga los cambios en tu vida. Que fluya el amor de Dios en tu vida.
vamos. Tómate el tiempo que quieras. Pero en esta tarde no vas a salir igual.